En primer lugar, como siempre, queremos agradecer al Teatro Solís por generar este espacio de reflexión y de debate. Agradecer a las empresas que patrocinan, Mare Limitada, la representante de la división médica de General Electric, Campo Claro, Feral para sus productos Campo Claro, la Cooperativa de la Previsión Social y la distribuidora de libros Guzzi. También agradecemos a la Onda Digital que auspicia este ciclo y que posteriormente lo pasa a TCC y Asuntos Públicos y a Radio Uruguay. Hoy convocamos con el título Moviéndonos en un mundo enredado. Vivimos en un mundo enredado, nos movemos en un mundo enredado. Dicha así esta frase, podemos tener la sensación de estar atrapados en una maraña de complicaciones de la cual se hace difícil salir. Cuando hablamos de redes, a veces automáticamente pensamos en las redes sociales, que hoy parecen dominarlo todo, pero el concepto de red y de enredamiento va más allá de eso. Por lo menos de eso queremos hablar hoy con Daina y con Eduardo, de cómo nos movemos en este mundo enredado. Yo recuerdo que allá por mediados de la década de 1980, ya hace bastante, cuando trabajaba en el Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina, un incipiente grupo ya estaba trabajando en tema de redes neuronales, algo que a nosotros nos sonaba raro, muy novedoso, gente básicamente venida del exterior. Básicamente había mucho de modelaje matemático en esos trabajos, pero siempre a mí me quedó la sensación de que en eso subyacía mucho de filosofía, de ver, de cómo veíamos el mundo, cómo veíamos el presente y cómo proyectábamos hacia el futuro. Entonces, tomando eso como ejemplo, me pareció ideal para lo que hoy queremos conversar. Redes, entrecruzamientos, caminos entrelazados, caos, existencia de un plan o no. Por eso, siendo redundante con el qué mejor que hacerlo con una periodista y comunicadora y con un analista en computación y docente de matemática. Vamos a pasar a presentarlos. Eduardo Vaz tiene 60 años. Por suerte. Casado con 3 hijos. La edad la dije porque él me autorizó a decirla. Yo autorizo también. Es analista en computación por la Facultad de Ingeniería en la Universidad de la República, tiene un diploma en Educación y Nuevas Tecnologías en Flaxo de Argentina y está culminando un magíster en Política Mediática en la Universidad Complutense de Madrid. Pasó 1 año y medio preso por pertenecer a la Asociación de Estudiantes del Liceo Zorrilla. Fue militante de la Juventud Comunista de 1974 a 1990 y se declara como un frente amplista independiente desde entonces. Es cofundador de varias redes, de la red Sociedad y Política, de la red Proyecto Miramar y de las redes frente amplistas. Daina Rodríguez Reyes también autorizó a decir su edad. 57, porque ahí no la tiene. Pero dice que nació en noviembre del 59. Exactamente, noviembre del 59. Es periodista y conductora y trabaja en radio desde 1980. Después de 10 años como coordinadora de programación en CX30 La Radio, condujo programas en Radio Sarandí, Nuevo Tiempo, El Espectador y Radio Cero, entre otras. Fue coordinadora y conductora del noticiero central de TV Libre. En 2009 ganó el premio Iris a la conducción en radio. Desde 2006 dirige y conduce el programa Efecto Mariposa en Radio Uruguay. Hechas las presentaciones, vamos a empezar. Y yo quiero arrancar con Daina y con el nombre de su programa, Efecto Mariposa, que también fue algo que me hizo pensar en todo este tema de las redes, en el concepto de caos. El efecto mariposa es un concepto que fue propuesto por Edward Norton Lawrence ya hace un tiempo. En lo meteorológico.
Claro, que él decía que en determinadas situaciones, él planteaba una pregunta, él no hacía una afirmación, ¿no? Preguntaba si el aleteo de una mariposa en un lado podía producir, el aleteo de una mariposa en Brasil podía producir un tornado en Texas. Exactamente. Él dejaba planteado esa pregunta. ¿Y por qué, Daina, efecto mariposa es el nombre del programa? Bueno, porque nosotros queríamos hacer un programa como el que estamos haciendo, es decir, que un título nos sugiriera una asociación de ideas, cualquiera. Hacemos el ejercicio todos los días de pensar libremente en contenidos. Y es como yo te decía hace un rato, es justamente el concepto de Internet es el que nos apoya. Yo estoy leyendo un texto en Internet sobre un tema, una novela, pongamos. Estoy leyendo una reseña de una novela y en un momento aparece una frase que está en azul y subrayada, que es un hipervínculo, un enlace. Y yo hago clic ahí y me voy para otro lado porque justamente está hablando de, no sé, una receta de cocina de esa novela. Y me linkeó a ese lugar. Y de allí voy a otro, y de allí puedo ir a otro. Y entonces, en general, cuando uno empieza, se zambulle en un texto, y si va a seguir los hipervínculos, nunca sabe muy bien dónde puede terminar. Y entonces, como es lo que nosotros queríamos hacer con el programa, es decir, sabíamos que íbamos a hacer un programa que todos los días partiera de un título, que puede ser un libro, una canción, una película, una serie, un cuadro, no sé, y que íbamos a asociar ideas. Entonces sabíamos que íbamos a hablar de Blancanieves y que podíamos terminar hablando, como lo hicimos, con una señora que fabrica enanos de jardín en Montevideo, digamos, para saber quién le compra, cómo los hace, si los sigue vendiendo todavía, si quedan en algún lugar. Entonces, digamos que un poco por eso, y nos gustó, en realidad el programa empezó sin título, empezamos a pensarlo sin título, y en un momento alguien propuso Efecto Mariposa como título para uno de los programas, por la película que era el tema, y nos gustó para que quedara para el programa. Es por eso, es justamente esa cuestión red, pero absolutamente múltiple y variada, ¿no? Es eso. Y Ehue le decimos lo que lo conocemos a Eduardo Vaz. Esa asociación de ideas que hace referencia a Daina, ¿cómo lleva, por lo menos desde tu punto de vista, el tema de las redes? En realidad, las redes existen en la sociedad humana desde que existe la humanidad. O sea, no es el advenimiento de esta nueva época que trae las redes como forma de relacionamiento humano. Desde la comunidad primitiva en adelante siempre han existido las redes sociales. Lo que ha pasado en la actualidad es que con la tecnología digital y la informática, las redes se han transformado en la forma más natural, más rápida, más flexible de organización del conjunto de toda la sociedad. Si uno mira lo que pasaba con la sociedad industrial, el público que tenemos y los protagonistas nacimos en ella, básicamente, la estructura vertical de la sociedad era la forma natural, tanto en el plano económico a través de las empresas y su estructura vertical, a través del Estado, las organizaciones políticas, sociales, etcétera. Las jerarquías y el verticalismo de las organizaciones hacían que la sociedad funcionara naturalmente y que avanzara. ¿Por qué? Porque el paradigma desde el punto de vista tecnológico y económico se apoyaba en esa forma, en ese modo de producción que estaba organizado y producía, elevaba su productividad en función de esa estructura vertical. Hoy en día las redes han permitido ese contacto que dice Daina, que uno puede irse metiendo en ese mundo del hipertexto, de que va abriendo una ventana y se comunica con otra forma, con otro pensamiento, y eso solo es posible por la tecnología digital. Entonces, hay como un volver a una forma de organización social que es la más espontánea, la organización en red, que no precisa otro relacionamiento que el conocimiento personal, porque son las redes barriales, las redes familiares, que es quizá la forma más primaria de estructura que existió. Hoy, en un
una vuelta de la historia en una etapa superior con esta tecnología digital que ha habilitado la conexión del mundo entero, hace que eso sea mucho más rico y permita naturalmente conectar lo que es el ser humano. Vos hablabas de las redes neuronales, y cada día más eso está vinculado a la tecnología. Si hay una confluencia. Está en el lenguaje, está en el, ¿verdad? ¿sí? En el glosario. Entonces, creo que estamos en una etapa donde la forma de la red, como algunos sociólogos dicen, vivimos una sociedad red, es prácticamente el paradigma del desarrollo del mundo. No quiere decir que sea para mejor o para peor, esas son otras consideraciones, pero todo indica que el paradigma tecnológico hace que el funcionamiento en red sea la forma natural y espontánea del desarrollo de la sociedad en esta etapa. Tomando lo que él dice, da la sensación, y lo que vos planteabas del trabajo con los hipervínculos, como que hay un replanteo o una puesta en valor de la potencia deliberativa, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Estaba pensando mientras hablaba, Eduardo, que esa característica de las redes básicas, las originales, ¿no? Que la sociedad se da y que se replican ahora en estas tecnológicas, es la horizontalidad, ¿no? En principio, digamos, ¿no? Después se complejizan y la producción tiene otros requerimientos, pero básicamente estamos hablando de horizontalidad. Hoy por hoy, un ciudadano tiene un contacto directo con el líder político. El que votó o no lo votó en Twitter se comunica directamente con él, sin nada que intermedie, y esto interpela a la profesión que desarrollo, pero con respecto a lo que tú decías, es cierto, es decir, el intercambio, la posibilidad de deliberar, de contrastar opiniones diferentes desde distintos estamentos de la sociedad que normalmente no tendrían por qué cruzarse, hoy pueden establecer debate. Estamos hablando de las partes buenas, digamos, de las partes saludables que tiene esto, que son, yo creo que muchas. Y me parece que sí, que hay una posible puesta en valor de eso. Como todo, es una herramienta que depende, pero esto no lo vamos a descubrir con internet ni con Facebook, ¿no? Digo, lo debatimos con el televisor, lo debatimos con el cine, en su momento, ¿no? Todo depende de cómo se usan las cosas, pero básicamente la herramienta posibilita eso. Me parece que eso es lo que nos interpela a todos, a los periodistas de nuestra área y a toda la sociedad, en cómo nos preparamos para este desafío, ¿no? Yo no creo que haya respuestas todavía claras para eso. Ahora, recién estamos asomando. Vos que, como leíamos en tus antecedentes, comenzaste en el periodismo en 1980. ¿Cómo si proyectás hacia ese 1980 y hoy, 2017, cómo ha variado el ejercicio de la profesión? Muchísimo, pero muchísimo. Muchísimo. Ahora, ha variado el ejercicio de la profesión. Yo te diría que los problemas de la profesión siguen siendo los mismos, exactamente los mismos. A mí me interesa plantear el tema del poder. Yo creo que es central en este tema de las redes sociales. Por poner un ejemplo muy gráfico, cuando la humanidad empezó a tener sus primeros enfrentamientos y guerras, se tenían que enfrentar cuerpo a cuerpo y tenían un determinado poder que tenía que ser presencial para ser efectivo. Cuando las armas disponibles cambian y se puede teledirigir un misil, cambia la cantidad de poder que uno tiene, cambia la efectividad de ese poder. Cuando no existía esta producción de información colectiva, hoy todos somos productores y consumidores de información, de noticias, por decirlo de alguna manera. Los periodistas teníamos una especie de poder, el cuarto, por el cual nosotros filtrábamos en las redacciones la información que llegaba y decidíamos cómo llegaba, cuándo llegaba, ¿no? Y de qué manera transformábamos la realidad en una noticia para el consumidor. Eso sigue, el poder sigue existiendo y está en las mismas manos. El tema es que ahora no existe ese, entre comillas, resguardo del filtro de un profesional dedicado a la información.
no existen los hechos. Digamos que sí, hay periodistas, muchos periodistas que hacen ese trabajo y que uno puede, si se preocupa y se ocupa, puede seguir y distinguir de otro tipo de información, pero cada vez es más difícil eso, cada vez es más difícil distinguir la información legítima, la información fidedigna, la información confiable de la que no lo es. Cada vez es más difícil y acá estamos todos interpelados. Yo me incluyo, digo, me parece que muchas veces nos pasa a nosotros, nos sigue pasando que, por ejemplo, con la mejor buena fe, confiamos en algo que publicó alguien simplemente porque lo conocemos. Porque conocemos a esa persona y sabemos que es una buena persona y que actúa de buena fe. No creemos, no consideramos la posibilidad de que se haya equivocado esa otra persona y replicamos cosas que finalmente después tenemos que volver para atrás. Entonces, me parece que es una cuestión, tengo una cita breve del maestro que es Javier Darío Restrepo. Para los que no lo conozcan, es maestro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano que fundó Gabriel García Márquez. Es un referente en ética periodística, experto en ética periodística, es catedrático de la Universidad de los Andes. Y él dice que Internet se convierte en un desafío ético porque es un poder. Y se revelaron como poder la escritura primero, los libros, los periódicos, la radio y la televisión, pero que Internet los supera como poder. Poder y desafío ético, dos ingredientes que en realidad no deberían sorprender a cualquier buen periodista. Quiero decir, siempre tuvimos estos dilemas. El dilema ético lo tuvimos siempre. Cuando no existía Internet lo teníamos. Y es una construcción, digamos, ¿no? El mismo Restrepo dice, la verdad y la ética son una utopía, es decir, sirven para caminar hacia ella, ¿no? Y todos los días las construíamos. Nadie tenía, por más códigos que haya y que debemos consultar, una verdad revelada sobre eso, pero me parece que sí, que lo que cambia es el grado del poder que uno tiene, la forma del poder que uno tiene, y con eso crece la responsabilidad para manejarlo, ¿no? Y desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la militancia política, ¿no? Donde hemos pasado pasamos por una dictadura, pero posterior en la redemocratización, donde las estructuras eran más verticales, ¿no? Si bien había una mayor militancia presencial, la relación era más vertical entre el líder o entre los dirigentes, los militantes de base y los ciudadanos. Al hoy donde sigue planteado el tema del poder, como dice Daina, y tal vez en las mismas manos, pero hay una relación diferente. ¿Cómo ves eso? Mira, yo que leíste ahí en el currículum, vengo de la tradición comunista, me integré a la política, en la militancia comunista, en un partido marxista-leninista, entonces donde funcionaba en torno al centralismo democrático y en particular en la dictadura en forma totalmente vertical, por razones obvias, justas y necesarias. Cuando ya salimos a la democracia en el 85, la explosión democrática ya empezó a cuestionar una forma de organización que empezaba a no reflejar las necesidades de los propios militantes, que en última instancia era que no reflejaba ya del todo lo que era la estructura socioeconómica. Porque uno cuando piensa que el partido de Lenin fue el partido Nuevo Tipo en 1902, ¿no? Entonces, claro, el partido Nuevo Tipo ya en 1985 ya no era tan nuevo, ¿no? Y ahora en 2017, ahí está, ¿no? Eso es de la arqueología prácticamente. Sin denostar, porque fue un gran avance en la teoría de la política y de los partidos políticos, lo que fue el partido leninista. Y los logros están a la vista, más allá de fracasos posteriores. Pero lo que lograron hacer esos partidos, la historia del siglo XX lo muestra. Pero el cambio sustancial que se da en la sociedad, con la sociedad red, es decir, no puede no reflejarse en las formas de organización. Entonces, hoy, cuando la gente la información la obtiene directamente, la produce, la inventa, existe la posverdad, yo me entero instantáneamente de lo que está pasando en Cataluña. No necesito ir a la reunión del jueves de mi agrupación para que venga alguien un poco más informado o formado que yo y me lo cuente. Porque además leo en búsqueda el jueves todo lo que pasó en el gabinete, que fue súper secreto,
Sí. y uno se entera allí lo que pasa. Entonces, una función primordial que tenían aquellas estructuras verticales, que era el manejo de la información, el adoctrinamiento de los militantes, en el buen sentido lo digo, ¿no? Darle una coherencia política, y que necesitaba de tiempos, de que la línea bajaba, se decía, porque efectivamente se elaboraba a nivel de la dirección y bajaba al organismo intermedio, así hasta que llegaba abajo, ¿no? Y claro, mientras el dirigente decía A, uno repetía Z, pero bueno, era como el teléfono descompuesto. Todos esos mecanismos que fueron necesarios en su época ya dejaron de ser necesarios, entonces se transforman en retrógrados. Y eso fue lo que vivimos en la década del 90, especialmente luego de la caída del muro, que es simbólico. Lo de la caída del muro es la caída del siglo XX corto, decía Hoffman, y termina una forma de organizarse, de ser la humanidad, porque no es que cayó el muro de Berlín y los demás siguieron todos tan campantes. Se reestructuró el mundo entero. Es decir, pasamos de aquel mundo bipolar marcado por la Guerra Fría y los dos sistemas, a un sistema que en principio parecía unipolar, ahora claramente es multipolar, donde el capitalismo campea en forma rampante. Es mucho más capitalismo que antes, pero es mucho más difuso que antes. Porque quizás yo puedo tener un matiz en que son los mismos los del poder. Yo no sé si son, cada vez es más confuso quién es el dueño del poder hoy en día, ¿no? Porque... Sí, no, yo me refería al tema del periodismo y a cómo uno puede ver que se manipula información o se maneja de para un lado o para otro. Me parece que eso viene siendo más o menos parecido. No, yo aprovecho para decir algo, no era para no, está bien. En el sentido de que justamente se ha transnacionalizado de una manera, se ha globalizado de una manera, que ya nadie sabe quiénes son los dueños de las empresas. Bueno, ni que hablar, ¿no? Sí, claro. Es decir, hoy, como me decía el otro día un economista, pero si Uber tiene pérdidas en algún lugar, a nadie le importa ya. Es decir, la empresa sigue funcionando de otra manera y los accionistas se enterarán o no se enterarán. Será capaz que el CEO el que cae si los resultados no dan mucho y la empresa sigue andando. O sea, es muy diferente también el capitalismo que vivimos ahora globalizado que el capitalismo que combatíamos hace 15 o 20 años. Cuando uno mira que las principales empresas del mundo tienen 15, 20 años. Sí, y son intangibles. ¿No? Entonces uno queda asombrado, ¿no? Porque ¿dónde vamos a pescar a los de Uber para expropiarles la riqueza? ¿Dónde vamos a tomar el poder? ¿No? Es una cosa que cada vez es más inmaterial, ¿no? Pero fíjate una cosita, tengo un paréntesis nada más. Facebook, que es la red social que tiene más seguidores, más inscriptos, tiene en el mundo, según cifras del año pasado, 1.900 y algo de millones de usuarios. Y yo pensaba hoy, somos 6.000 millones en el planeta, ¿no? O sea, hay una cantidad importante, hay millones de personas que están, no por fuera de Facebook, fuera del teléfono, ¿no? Eso también es, nosotros estamos hablando desde el mundo occidental del sur, y cuando hablamos de esto muchas veces tendemos a creer que la aldea global es abarcativa de todo el planeta, pero tenemos una cantidad de gente que ni siquiera tiene idea de por qué nos preocupan las cosas que nos preocupan, y le preocupan cosas que nosotros no vamos jamás a soñar si no nos ponemos a pensar en eso. No, eso es cierto, pero me parece que pasa un fenómeno que es justamente de qué es lo que predomina y cuál es la tendencia, ¿no? Porque yo justo tengo unas cifras acá, ¿no? De que efectivamente, ¿no? la mitad hoy en día la mitad de la humanidad está conectada a Internet. Y el problema es la velocidad con que crece eso. Porque tengo los porcentajes, esto me hizo estudiar Feldman para hoy. En el último año... Los dos hicieron deberes. Hicimos deberes. Subió el 8% la conexión. Y las cifras son imparables. Si uno mira la telefonía celular, las cifras son imparables. Sí. Hay mucho más, millones y millones. Todo se calcula en miles de millones de personas que están conectadas. Pero acá traje el mapita porque es una de las cosas que pasan. De allá no sé si lo pueden ver, pero por lo menos yo se los comento. El mapamundi con los circulitos de la penetración de Internet en el mundo entero. Obviamente en África es donde el porcentaje es menor, que es el 29%. Pero ya es el 29% con zonas de África que están a primer nivel del mundo. Yo tuve la suerte de estar en Cusco hace 15 días.
en las islas de los Uros, en el Titicaca, que por más que igual hay una cierta apuesta turística, los Uros viven ahí, en medio del Titicaca. Todas las cholas están con el último smartphone, ¿no? Vestida de chola y te venden las artesanías que hacen hace 2500 años, pero con smartphone, ¿no? Uno queda helado, ¿no? Cuando está a 4.000 metros de altura con la población indígena que reivindica sus tradiciones, que vive a su manera, pero está conectada con Internet. Ahora, eso que vos planteás, ¿no? Esa, vamos a llamarlo democratización, entre comillas, ¿no? En la expansión de las nuevas tecnologías y ese cambio que vos hacías referencia a, bueno, a ese mundo de cuando vos empezaste a militar en política y cuando volvió la democracia y hoy. Hoy es posible que, por ejemplo, que cada uno haga el sueño de su agrupación propia, ¿no? Y pasa. Se terminó eso de los grandes partidos, de que si no existías. Además, si no eras esto, aquello, lo otro, y si no pertenecías a tal gremio central, no existías. Hoy vos podés hacer... y pasa algo. De hecho, vos integrás varias redes, ¿no? Que se superponen, se complementan. Hay algo que, fíjate, pasa también si lo mirás, por ejemplo, en el estudio. Cuando nosotros éramos jóvenes y teníamos la suerte de hacer bachillerato, elegías entre 6 o 7 carreras y había 6 o 7 facultades. Hoy la universidad entrega ya cerca de 300 títulos diferentes, que uno no sabe ni cuáles son, porque uno sabía que había tantos, y cada vez hay más. Bueno, lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en el periodismo. Es decir, está la explosión informativa, la capacidad de recibir, de intercambiar, de recombinar la información, y por lo tanto ir formando nuevos puntos de vista, que ha explotado eso. O sea, se ha democratizado de verdad. No quiere decir que todo sea para bien, ¿no? Hay gente, Humberto Eco, que era bastante ácido, decía, bueno, vale lo mismo en Internet la opinión de un sabio que de un idiota. Y es cierto. El tema es si eso está bien o está mal. También se decía que valía lo mismo el voto de la persona culta, letrada y conviene, que el del paisano, que a eso le había que darle rebencazo para estar en la época. Y la experiencia mostró que fue positivo, que también el voto fuera universal. Entonces esto de la información democratizada genera condiciones para algo positivo, no las determina, porque después son la sociedad, es la política, son las culturas, justamente las luchas por el poder, que hoy se centran principalmente en el manejo de la información y el conocimiento, que ese es uno de los grandes cambios del capitalismo actual. Ya no importa si tú tenés la gran fábrica y los grandes medios de producción. Lo que tú tenés que tener es el control y el manejo de la información y el conocimiento. Este es un cambio revolucionario dentro del capitalismo, que no nos debería sorprender, porque Marx explicó que si algo tenía de característico el capitalismo era que era un modo de producción permanentemente revolucionario que se revolucionaba a sí mismo. Y hoy lo descubrimos como una novedad sorprendente, ¿no? Porque lo que pasa es que se ha agudizado eso, ¿no? Pero nos arrastra. Es decir, nosotros podemos negarnos, podemos querer que los partidos sigan siendo como fueron toda la vida, y yo nací ballista, yo nací comunista, yo nací no sé qué, y morir así. Puede serlo, pero la realidad nos pasa por arriba. Y las nuevas generaciones no se organizan de esa manera. ¿Por qué? A nosotros, a mí me interesa el frente amplismo y peleo por el frente amplismo. ¿Por qué no van a los comités de base? ¿Por qué el promedio etario en un comité de base es 65 o 70 años? Porque son malos los jóvenes, son reaccionarios ahora. Siempre, yo me acuerdo cuando leía Lenin y los jóvenes, los estudiantes eran la antena sensible de la sociedad. No son más la antena sensible, son unos reaccionarios. No es verdad. Van a la marcha de la diversidad, van al 20 de mayo, hicieron el no a la baja contra todo lo que pensaban los dirigentes del Frente Amplio en un primer momento, que era indefendible esa posición. O sea, no es verdad, los jóvenes, pero son jóvenes de la sociedad digital, son lo que se llama los famosos nativos digitales, y a nosotros nos cuesta un triunfo. Como mi papá, recordamos con mi hermana, no podía manejar muy bien el grabador a cinta, el Grundig, que era así, pesaba 3 toneladas, nosotros nos capos con 10 años, Sí, claro. Y yo ahora soy una bestia peluda que no puedo manejar el celular, ¿no? Y mis hijos se burlan de mí. Y eso es inevitable. Entonces,
el tema de que los partidos se fragmenten, que los partidos pierdan su cohesión, es inevitable. El arte de la política es cómo hay valores que trascienden y somos capaces de promoverlos, defendernos, de acuerdo a la realidad actual. O sea, ¿qué importa si yo tengo que ir al comité o tengo una estructura vertical o tengo una red donde participamos horizontalmente y participo en 10 redes distintas? Eso es parte de las identidades múltiples que uno tiene. Aquello que uno era comunista para todo. Claro, lo que pasa es ¿no? que antes una identidad te definía todo. Todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el fundamentalismo? Ahora uno lo ve al fundamentalismo islámico y le parece cabroso, ¿no? Yo no digo que fuéramos como el fundamentalismo islámico, los comunistas, pero hay algo que sí era así, en eso de la totalidad. Entonces vos no podías permitirte otras cosas. Fue una época, perfecto, yo creo que es horrible juzgar, ¿no?, con los valores, con las realidades actuales, lo que se pensaba y lo que se hacía y se creía en otra época. Cada uno es hijo de su época. Lo que no me parece es querer trasladar la época pretérita e imponerle a las nuevas generaciones y acusarlas de ignorancia, de reaccionariez, o cualquier bobería que todas las veces las generaciones mayores le dijeron a los jóvenes. En nuestra época porque éramos peludos, porque no usábamos los pantalones acampanados o usaban barba. Y ahora porque se tatúan y se ponen los sí, porque usan el celular todo el día. Exacto. Y eso es un cambio mayúsculo en la conexión de la gente con la humanidad. Y es más viva la gente ahora, es más culta. ¿Qué dato nos dice que no? Al contrario, todos los datos dicen que sí, que hay más gente instruida, hay más profesionales en el mundo entero, hay más científicos en el mundo entero. ¿De dónde sale que esto ha sido contraproducente? Porque ahora no saben las tablas. Yo que soy docente de matemática, sin título, claro, si no, soy idóneo, por las dudas, no está el cartoncito, pero hace 40 años que me dedico al tema. Yo pienso, qué suerte que los chiquines de ahora no tienen que aprender las tablas de memoria, porque les quema el cerebro. Yo les digo, ustedes lo que tienen es que aprender cómo van a resolver el problema de la biosfera, no las tablas, que las aprendí yo, si serán tontas las tablas, pero no sé resolver esos problemas, que son los problemas de la humanidad actual. Termino con esto, buscando para esta charla, porque siempre he leído que los grandes filósofos griegos, empezando por Sócrates, estaban contra la escritura, que eso en realidad lo dice Platón, lo escribe. No sabemos Sócrates si lo dijo o no, pero él lo acusa, pero haciéndose eco, ¿no?, que la escritura iba a ser perjudicial para la humanidad porque iba a disminuir la capacidad de la memoria, que era una de las funciones principales del intelecto humano, y porque la persona iba a repetir las cosas leyéndolas, y por lo tanto no iba nunca a saber otra cosa que la letra muerta que estaba ahí. Pasó lo que pasó con la escritura y todos vemos, ¿no? Y Rousseau decía que era horrible que los jóvenes leyeran, porque vivían atrapados en los libros y nada más, y se perdían el mundo real. Entonces es sorprendente, ¿sabes?, esos pronósticos que se hacen de grandes figuras que no le quitan nada de lo que fueron, ¿no? Entonces, que ahora van a ser bobos porque están con el celular, por favor, ¿no? Realmente. Siempre pasó lo mismo, con la televisión pasó lo mismo, ¿no? Claro, íbamos a quedar idiotas mirando. Vamos a quedar idiotas. Algunos quedamos, otros no. Claro, pero fue por otros motivos. Pero por otra razón. La televisión está ahí, tanto para los brillantes como para los tontos. Hablando de eso, escuchaba a Ewe y me acordaba, lamentablemente no me acuerdo del nombre de una docente que publicó hace poco en Facebook, porque yo me entero de las cosas por Facebook. Cada vez veo menos informativos de televisión, cada vez leo menos diarios, y eso que mi trabajo pero me informo, tengo mi menú de lo que me interesa informarme y tomo lo que me interesa. Y una docente que decía que se había dado cuenta que los gurises, creo que en etapa liceal, estaban abusando un poco del recorte y pego de Wikipedia sobre todo. Entonces decía, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Decirles que Wikipedia no es confiable, que no es, que no siempre tiene la verdad, que es una construcción y que colectiva, y que como todo uno no sabe si el que está escribiendo eso es un sabio o un orate que se le ocurrió escribir.
a pesar de que para entrar a escribir algo en Wikipedia hay que tener muchas ganas porque no es fácil completar esa información. Y entonces prefirió trabajar colectivamente con sus alumnos para explicar, para entender lo que era Wikipedia y sugerirles que ellos fueran colaboradores y que trabajaran con los temas que estaban trabajando en clase, generando contenido de Wikipedia, aportando a esa red. Y yo creo que esas cosas va a tono con lo que tú decís. A mí me parece que hay muchísimas cosas fantásticas y que se pueden aprovechar, que nadie se va a morir. Tampoco creo que como cree mucha gente, este momento de la información y de la informática sea el sumum y que estamos en el momento más alto y nunca más va a pasar nada más revolucionario que esto. Yo creo que van a venir otras cosas. Y creo que estamos recién empezando a entenderlo. Hace un tiempo contaba Mario Pergolini, periodista de radio argentino y especialista en música, en rock y qué sé yo, hablaba sobre la nueva manera de consumir contenidos de radio para los jóvenes, y que está pasando también con el cine y con la televisión, que esa demanda. Él decía, si yo hoy, hacía pocos días que había muerto Gustavo Cerati, y decía, si yo hoy digo en Twitter, tengo una entrevista, lo último que hablamos con Cerati 2 minutos antes de que se muriera, en el lecho de muerte, y lo primero que recibo como pregunta es ¿cuándo la subís? O sea, ¿cuándo la subís? Yo la escucho cuando quiero, después que vos la subas, en el momento que vos la subas yo la voy a escuchar cuando quiero. La radio, mi abuelo de Rocha sentado con el puchito apagado entre los dientes, como decía Don Benedico, con la radio arriba de la mantita de crochet y escuchando así, eso hace años que murió. Y para nosotros, que hacemos radio, es un desafío. Es un desafío. Yo hago un programa todos los días a las 2 de la tarde y de verdad no sé si vale la pena. Digo, vale la pena hacer el programa que hago, claro. Vale la pena todos los días a las 2 de la tarde tener una... Sí, hay mucha gente que todavía escucha radio y que no la hace salir de ahí, de la radio que prende, ¿no? Pero en general me parece que el streaming es lo que va a dominar. La gente va a ir a buscar... Yo tengo ebooks acá, escucho cualquier radio del mundo, ¿no? Programas que están puestos ahí, para que yo los escuche cuando quiera. Y me parece que eso nos desafía a los que creamos contenidos y a los que analizan esto, ¿no? Toda otra historia es el tema de la posverdad y el mundo líquido y los fakes, las noticias falsas. Yo les voy a decir solo el título porque no lo voy a comentar todo porque no da el tiempo, para que lo busquen en internet. Se llama El ilustrador peruano que nunca publicó, no quiero equivocarme en medio, que nunca publicó, creo que es en el New York Times. Bueno, en el New Yorker. El ilustrador peruano que nunca publicó en el New Yorker. Es una nota de un periodista peruano que se encontró un día con una nota en un diario peruano hablando de un ilustrador compatriota. Los que andan a veces, los que andan en Facebook y en internet, capaz que habrán visto una ilustración que tiene a Darth Vader, el personaje de la Guerra de las Galaxias, y dice helado, con H, helado oscuro, y tiene una paleta de helado así, ¿no? Es un chiste y con una estética muy particular. Es un ilustrador peruano muy famoso que hace muchas ilustraciones, y en una nota en el Comercio de Perú decía que ese ilustrador había publicado una ilustración para la tapa del New Yorker. Este periodista escribe esta larga reseña, esta larga crónica, cuenta que él, como lector fanático, él y su mujer del New Yorker, le llamó la atención que hubiera un dibujante peruano que hubiera publicado en New Yorker y ellos no supieran. Y el tipo se manda una investigación que a mí me dio mucho placer leerla, porque ojalá todos los que trabajamos en esto hiciéramos eso. Ojalá toda la gente lo hiciera, pero los que trabajamos en esto sobre todo. Ese trabajo que el tipo se tomó para descubrir una cosa falsa. Es imperdible, yo lo recomiendo. Y quiero decir una cosa, cuando la leí, yo vi el enlace en Twitter, me llamó la atención el título, lo abrí y lo leí. Lo terminé de leer y lo publiqué en Facebook, en mi Facebook. Y después que lo publiqué yo dije, ¿y si todo esto es trucho? Tan trucho como el dibujo, o sea, todo eso, ¿no? Y ahí me puse a fijar quién es este periodista, dónde escribe. El chequeo lo hice después. O sea, a mí una vez me pasó que... Atajás todo el tiempo, las pelotas por acá y por acá.
Una vez me pasó con una nota falsa que había subido a alguien y le dije, pero esa nota es falsa. Sí. La respuesta fue, merecería ser verdad. Bueno, sí, eso pasa todo el tiempo. Pero bueno. Eso pasa todo el tiempo. Tú hablabas hace un rato de los prosumidores, ¿no? De los productores y consumidores de información, de noticias. Sí. Yo me acuerdo que el término prosumidor lo leí hace años en un libro de Alvin Toffler. No me acuerdo si era la tercera ola, el shock del futuro o algo así, que él se refería a los cambios que iba a experimentar la sociedad. Sí. O sea, un poco lo que Eduardo decía de que ya no iban a ser las fábricas, pero más específicamente en el tema informativo y de la comunicación y esto que hablabas ahora, ¿no? ¿Cómo está afectando esa producción y consumo de noticias, de información? Tú decís que cada vez ves menos informativos. Yo no veo informativos ya hace tiempo. Pero ojo, yo lo digo y quiero aclarar que no estoy trabajando hoy con la información política pura y dura. Si no, no tendría más remedio que ver. Claro. De hecho, los tuve que ver obligados durante mucho tiempo. Claro, pero antes el informativo. Mis colegas, ya me hace mal verlo. Antes el informativo era un punto de referencia. Sin duda. Sigue siéndolo, para mucha gente. Para mucha gente, el rito de la gente sentarse a mirar el informativo. Sí, pero apuntando a lo que él hablaba de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo vos visualizás ese nuevo escenario de producción y consumo de información y de noticias entre los jóvenes, ¿no? Entre esas nuevas generaciones que son las que van a gobernar el país, ¿no? Lo que me parece que lo que yo puedo ver, como lo que puede ver mucha gente, son luces, atisbos, algunas cuestiones. Me parece que esa pregunta todavía no tiene respuesta, de verdad, hoy. Creo que están pasando cosas todo el tiempo. Me parece que los jóvenes, sobre todo con la información que les interesa, la consumen en Twitter porque la consumen, se enteran en Twitter porque tienen los seguidores y siguen a las personas que les interesa seguir. Y eso es un menú cada vez más personalizado, me parece a mí. No es el diario, que uno agarra la tapa del diario y tiene un titular y después tiene otras noticias y otros desarrollos. Y claro, generalmente muchos van a la página de deporte de entrada y no les importa nada más, pero creo que es cada vez más personalizado y así. Y claro, es la maravilla que te permite, como decía Ewe, el domingo estar atentos a lo que pasaba en tiempo real en Cataluña, ¿no? Eso es fantástico. Me parece que haya gente que pueda producir noticias de donde se están desarrollando las situaciones como esta, o como un terremoto, o como las manifestaciones como nace Podemos en España. Me parece fantástico que uno pueda tener al minuto, porque además también es un resguardo para la democracia, es un resguardo para la seguridad de las personas, esa posibilidad de estar en contacto. Me parece que redobla la exigencia sobre quienes manejamos la información desde un lugar profesional. No se lo puede. La gente siempre se guió por los titulares, la gente siempre se paró a esperar el ómnibus, a mirar el titular del diario y lo repitió como una noticia y no importa lo que dice atrás. El problema es que ahora eso se multiplica, es como lo que decía al principio de la guerra. Una cosa es ir con una lanza y matás a uno, y otra cosa es tirar un misil y ahora podés tirar misiles. Y lo que vos digas tiene un efecto de misil. Entonces, eso me parece que aumenta nuestra responsabilidad. ¿Sobre qué cuestiones? Sobre las cuestiones que siempre fueron importantes para el periodismo, La ética, el apego a la verdad, el no vínculo, el alejamiento de la clase política, todas esas cosas, me parece. En la Fundación del Nuevo Periodismo dicen que las mayores consultas que hay en época de Internet tienen que ver con la ética. La mayor cantidad de consultas en su consultorio de ética, que es una cosa que yo miro a menudo, donde uno puede escribir la duda que tiene, la consulta ética que tiene y le contestan. Ningún tema cerrado, sin embargo orientan. Es en épocas de internet y de redes, la mayor cantidad de consultas son sobre temas éticos. Y eso a mí me pone bien, me parece bien que nos preocupe eso. ¿Me dejás decir un pequeño comentario sobre esto? Sí, claro. Pues sos duro, Feldman, amor. Pero no, hoy te dejo. Que yo creo que justamente de los desafíos de la época está el tema de los medios y la información, ¿no? Lo explica Daina clarísimo, lo vive. De alguna manera todos lo vivimos también. Entonces, no es uno de los problemas centrales de la educación. O sea,
la educación no tiene hoy que formar en primer lugar para que los niños y los adolescentes sean capaces de manejar esta sociedad, y lo cual pasa en primer lugar por el manejo de la información, ser capaz de tomar la información críticamente, de manejar no solo los medios, sino ser capaces de discernir, que creo que es uno de los puntos centrales, porque no puede ser, si la materia prima principal del mundo es la información, cómo nosotros no formamos a los niños y a los adolescentes en el manejo de la información. Que no es solo el manejo de los medios, que eso los niños lo hacen espontáneamente, ¿no? El ser capaces de analizar críticamente, de recombinar, de reformular, de cuestionarse, de buscar las fuentes, pero hay que formar al público en eso. Y eso, en primer lugar, debería ser la escuela y el liceo. Entonces, ahí es uno de los puntos centrales que uno entiende, me parece, por qué la educación, por más que sigamos invirtiendo más, que siempre hay que invertir más, y ojalá pudiéramos invertir el 10 o el 12% del PBI en la educación. Pero mientras se siga enseñando lo mismo que enseñábamos en el siglo pasado, el desfasaje va a ser mayor, el desinterés de los estudiantes es creciente. Es cierto que el buen profesor, acá tenemos algunas buenas profesoras también, logra cautivar al público. Eso pasó siempre. En las peores condiciones, ¿no? En las peores condiciones materiales, el buen docente cautiva a sus estudiantes. En una choza, el buen docente enseña. Pero el sistema como tal tiene que ser un sistema que esté acorde a esa realidad con la que convive y hay que procesar a diario. Y el estudiante hoy en primaria y en secundaria no ve básicamente que es lo que le estamos dando le resuelva este manejo de la información y de los medios, sí, que es el mundo real en que vive, no el virtual. El virtual es el otro. Claro. Eso es lo increíble. Aprovechando eso, antes de empezar conversábamos y los tres recibimos en esta semana de un amigo en común un artículo a raíz del tema Enredados que se llama Internet contra la democracia. Es un artículo que salió en Letras Libres de México de Manuel Arias Maldonado. Y yo extracté una frase ahí que decía: pasamos del diálogo al poliágolo, donde las conversaciones se entrecruzan y solapan y a veces discurren por caminos paralelos sin converger jamás. Un poco me da la sensación que es esto, ¿no? Pasa eso permanentemente, ¿no? Nosotros, como experiencia personal en el trabajo en las redes nuestras, que son redes políticas, no son redes sociales, que fíjense, nosotros decimos son redes frente amplistas, o sea que ya es un corte gigantesco que hacemos, ¿no? Por lo menos la mitad de la población, ¡sac!, ¿no? Y aún así uno ve que es difícil, muy difícil dialogar. Y esa fragmentación que se vive en la sociedad se ve en esas redes y se van creando los pequeños mundos donde muchas veces tampoco se logra dialogar, sino cada uno tiene su posición y expresa su posición y no le interesa dialogar con el otro, sino en todo caso derribar o ironizar o arruinar lo que el otro dice. Entonces ese es un problema que yo no sé si lo generan las redes. Me parece que las redes lo que hacen es potenciarlo, es mostrar más lo que pasa en la sociedad. Claro. A veces uno, cuando salía a hacer barriadas, hablaba con los vecinos y oía cosas que quedaba helado, ¿no? Bueno, ahora no hace falta que salga a hacer la barriada porque lee la red y oye las mismas barbaridades, ¿no? Entonces, creo que el cuestionamiento hacia la democracia tiene que ver con este periodo donde realmente lo que viene del mundo anterior está en plena crisis, porque justamente son estructuras verticales formadas no en 2 minutos, en un par de siglos por lo menos, de cómo se han ido estructurando los estados-nación, donde básicamente se desarrolló el siglo XX y llegamos al XXI. Y eso se ha desestructurado a una velocidad vertiginosa, mucho más rápida que las sociedades y los individuos somos capaces de procesar. Creo que ahí tenemos un desfasaje muy grande y que le cuesta a estas generaciones que tienen que absorber este cambio gigantesco, habiendo crecido y habiéndose formado en el siglo XX. Por eso les cuesta mucho menos a los nuevos. Pero creo que el potencial democrático
está cuestionado en el sentido de que de la democracia como la conocíamos. Las instituciones, los partidos, los sindicatos, está efectivamente cuestionada. Pero no creo que esté en el mal sentido cuestionada, sino está cuestionada porque hay posibilidades materiales de que sea más abierta, más transparente, más participativa, más ubicua. Pero es una posibilidad, porque Internet tiene todo este mundo de maravilla de poner la información y el conocimiento al alcance de todos, pero también es la Internet del control y el espionaje. Sabemos todas las denuncias, o sea, no es la teoría conspirativa, es de verdad, es lo que pasa, es la utilización de nuestra información para vendernos los productos. Ya, lo peor es que la información la damos nosotros. La damos, ¿no? La privacidad en las nuevas generaciones no existe, ¿no? Ya Amazon dice que tiene a nivel beta, que es decir, a nivel de prueba, un sistema que te lleva el producto antes que tú lo pidas, porque ya sabe lo que le vas a pedir y te lo lleva, y si tú no lo aceptás porque no lo pediste, te lo dejan de regalo, porque se equivocaron ellos. Es el grado de conocimiento que tienen sobre la gente, por eso quedamos. Claro, por esa información que damos, y la utilización comercial espuria, porque realmente la gente lo hace sin tener conciencia de los usos que eso tiene. Pero tampoco creo que lo que está pasando, por ejemplo, con las victorias de Trump o el Brexit, todas esas cosas, estén determinadas por el uso del Big Data y el manejo nefasto y oscuro de las redes. Ganan las visiones reaccionarias, creo que en última instancia por las mismas consideraciones políticas de siempre, como ganó el fascismo con los votos o el nazismo con los votos, ¿no? Y en este país hubo miles y miles de compatriotas que festejaban la dictadura, aunque digamos que no, los hubo, y cuando el Frente Amplio sacó menos del 20% de los votos en el 71, festejaban los partidos tradicionales, que eran el 80% con la caravana de la democracia. O sea, porque hay una base social reaccionaria que se expresa, y las fuerzas progresistas no encuentran la forma de canalizar las inquietudes sociales, resolver las crisis. O sea, creo que no es por los medios que eso pasa, o por la nueva tecnología. Pasa por las causas sociales profundas de toda la vida y por las respuestas políticas e ideológicas. A ver, uno muchas veces cuando lee ve opiniones que justamente demonizan a los medios, ¿no? Decir, esto es cómo nos manipulan. Y es así. Vos, Daina, vos que trabajás en los medios. Yo creo que es muy difícil, a ver, cómo decirte exactamente lo que pienso. Yo no creo que haya una voluntad de manipular, no creo que haya una conspiración para manipular. Hay una concepción de lo que es el mundo que los rodea y a quienes dirigen los medios, y hay una forma. Yo he trabajado en medios de empresarios de todos los sectores políticos del país, y ahora trabajo para las radios del Estado. Debo decir que la radio del Estado es el único lugar donde hasta ahora nadie me ha dicho de esto no hables, el único de todos los demás. Distinto es que uno haya podido dar alguna pelea en algún lado y ganar, y otras perder, y a veces uno dice, bueno, hasta acá llegó mi amor y me voy, porque no, pero pasa. Pero quiero decir, si uno se fija, por ejemplo, en el episodio del peón rural, de los últimos días, hay un editorial del diario El País de estos últimos días que muestra claramente lo que piensa un sector de la población que el diario El País representa, es decir, que pone en duda. Yo no sé si le pegó por la razón que le pegó o por cualquier otra razón. El asunto es que lo que menos importa para ese editorial es que hay un ser humano que castigó a otro, y sí importa el tema de reducir los costos, de reducir los salarios, y eso inevitablemente, por más que sea una página editorial, me parece que tiñe la concepción de un medio de comunicación. La tiñe, y no está mal que lo haga. Yo qué sé, no sé si decir no está mal. El trabajo periodístico es muy difícil, ¿no? En esas situaciones. Es muy difícil para un periodista trabajar, lograr hacer su trabajo, y lograr hacer su trabajo, digamos, con tranquilidad, en todos los lugares donde pueda enfrentarse a situaciones de este tipo. Yo no digo que
que haya una conspiración, hay una manera de ver el mundo que se traduce en la manera de dar las noticias, en donde uno se para dar las noticias. En estos días, en lo que pasó este fin de semana en Cataluña, en la televisión española, desde adentro de la televisión española, una periodista por Twitter se transformó en viral, trending topic y todo lo demás, denunciando cómo la propia televisión española estaba tratando sesgadamente el conflicto, el problema. Les daba vergüenza. Los medios españoles hablaban de enfrentamiento, de altercados, ¿no? Represión, no lo decían. Entonces, yo qué sé, me parece que cada uno lleva agua para su molino, todos, unos y otros, todos llevan agua para su molino. Y vos das un titular de una manera o lo das de otra, y está lleno de ejemplos de eso. Lo que hoy sí pasa es que en las redes los propios ciudadanos evidencian eso, discuten sobre eso, intercambian eso, lo ponen en evidencia, tanto para un lado como para otro. Yo no creo que nadie sea santo, me parece que nadie es santo, y me parece que lo bueno que tiene es eso. Yo no sé si manipulan, yo no diría de esa manera. A veces me enojo mucho con enfoques, claro, con titulares. Por eso yo lo que peleo es para que la gente lea mucho más que el titular. Se lo digo a mi familia todo el tiempo. Llego a mi casa y me dicen, sí, porque viste lo que dijo fulano, dijo tal cosa. Le digo, mirá, fulano dijo tal cosa en el marco de todo esto, porque le pusieron además un micrófono y le preguntaron. No es que llamó por teléfono, ¿no?, a decir... entonces le preguntaron por esto y contestó esto en el marco de todo esto, y no porque yo defienda a fulano ni a mengano, es porque quiero entender por qué esa frase está ahí, y eso es lo más importante, entenderlo. Después podrás estar de acuerdo o no, pero digo, eso pasó siempre, y ahora lo que tiene es una visibilidad mucho más grande, ¿no? Y me parece que tiene eso también, la gente intercambia también opiniones sobre cómo trabajamos todo el tiempo, ¿no? ¿Y entendés que la opinión pública está teniendo más espacios hoy que hace 30 años? Yo creo que sí, si los políticos no saben leer eso, me parece que sí. Hoy me parece que la opinión pública tiene esa forma, ¿no? Y haya cadenas falsas, mentiras repetidas, hay opinión ahí que tiene que ser escuchada y tiene que ser analizada. Así como le pedimos a los gurises que puedan distinguir, o que queremos que los gurises aprendan a distinguir una información de otra y a valorarla y a poder sopesarla, me parece que la opinión pública es un elemento fundamental para el desarrollo de las políticas, y los políticos tienen que saber escuchar y no cerrarse como lo hacen muchísimas veces. Saber escuchar, saber entender, saber leer eso, porque ahí hay un pensamiento. Vuelvo a Cataluña. Escuchaba el análisis de unos periodistas españoles que no son independentistas. 3 periodistas españoles analizando esto, formados en la política y analizando la política. Yo no soy independentista, nos fuimos a Barcelona, a Cataluña, ayer domingo. Fueron y hicieron un programa desde allá. Y pasamos 30 minutos en un taxi de gente caceroleando. 30 minutos. Decían, ellos que les parecía espantoso, ¿no? Nosotros 30 minutos caceroleando si lo habremos hecho. Pero a ellos el caceroleo era una cosa que era más de unos pocos minutos. Y bueno, Rajoy tiene que escuchar eso. Y si no lo escucha es porque es tonto o porque tiene otro interés. Y bueno, en fin, ahí. Entonces, me parece que esas cosas, hoy por hoy, no estamos llegando a un extremo, un caceroleo, pero hay cosas que hay que leer, hay que saber, analizarlas. Pero me parece que hay un grosor de opinión pública más medible o más escuchable que antes. Antes, cuando escuchaban en las urnas y en alguna cosa más. Hoy todo el tiempo la gente hablando. ¿Y las redes políticas son escuchadas por los dirigentes políticos? Mira, son, porque puede ser muchas veces a pesar de ellos, porque llegan. Además porque en las redes, como participa gente que está en las orgánicas de los partidos y gente que está en los cargos del gobierno y del Estado, no hay barreras, o sea, llegan a todos lados. Hay algunos hechos que muestran la potencia de las redes. Voy a contar 2 o 3 que más o menos todos conocemos de acá de Uruguay, del mundo hay muchísimos más. El primer ramblazo en el 2009, cuando se convocó por Facebook y las redes políticas, y el Frente Amplio orgánicamente llamó a no participar, porque era una provocación, porque no se sabía quién lo hacía, porque era un riesgo.
cuando se llenó la calle en la Rambla de Banderas, apareció Pepe, porque le mandaron, Pepe vení que está lleno de gente, y se santiguaron las redes. Pero el comunicado oficial de organización de Frente Amplio, que era una provocación y no había que ir. Pero Pepe fue, entonces es un gesto clarísimo. Después, cuando se hizo aquella campaña donde tú fuiste participante, Feldman, la rendición de las redes, cuando la derecha montó la provocación con el Arsenal Feldman, ¿se acuerdan? Sí. Que no era Feldman. Pero nosotros hicimos aquella burla gigante en Plaza Libertad, donde entregamos a Feldman. Dijimos que teníamos al otro Feldman y lo entregamos, hicimos un depósito ahí de las armas, llevamos cañones de dulce de leche y bombas. Y bueno, fue hasta Marenales de peluca, amarillo, hicimos una cosa de locos, donde desmontamos una provocación desde el ridículo, la humorada, que no pudo seguir. Y eso fue respecto a la derecha. Ahora uno bien cercano. Un grupo de gente enredada de distintas maneras lanzó la carta en conventuales pidiendo que se hiciera público el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, cuando ya estaba, y todos decían que lo sabían y salían los diarios y dirigentes decían conocerlo, pero los militantes no sabíamos, porque estaba en la caja fuerte. Y pedíamos que se hiciera público cuanto antes y que se respetara lo que allí decía, porque nosotros sí no sabíamos qué decía. Ningún dirigente político nos dijo esto está fantástico, yo lo apoyo o lo dejo de apoyar. Silencio absoluto. Se lo presentamos al presidente del Frente Amplio, que no nos recibió en ese momento, simplemente dejamos la carta y juntó en unos pocos días más de 2.000 firmas. El hecho es que después se sucedieron otras cosas, pero eso terminó pasando. Y eso cambió totalmente la situación en la interna del Frente Amplio, donde los propios comités de base y sectores políticos, en su base empezaron a votar sanciones a Sendic, y bueno, terminó en lo que terminó. Entonces, ¿escucharon eso? Bueno, en primer momento muchos dijeron, esto es una estupidez, esto no se tiene que resolver así, lo vamos a resolver entre los dirigentes, se va a resolver de tal manera. Y sin embargo, es decir, eso estaba en la calle y fue la expresión, en realidad, de miles de uruguayos que estaban en esa sintonía frente amplista. Y fue lo que terminó pasando. Entonces, es una relación confusa de amor y de odio. Porque cuando vienen las campañas electorales, todos los dirigentes están encantados que las redes participen. Los que no nos pueden ni ver se codean para llevar la bandera y salir en la foto en primera fila, ¿no? Eso pasó, tenemos miles de fotos con eso. Pero no hay una actitud proactiva, en general no hubo, desde la fundación de las redes hasta ahora, de entendimiento, de acercamiento. Si bien hay que reconocer que con la presidencia de Mónica y la presidencia de Javier, el diálogo es mucho más fluido, en lo personal con ellos, hemos tenido la mejor receptividad siempre, pero la orgánica del Frente Amplio, con la cual nosotros no tenemos tampoco especial afinidad, porque por algo trabajamos de otra manera, pero no son nuestros adversarios. Pero es algo de piel, no hay un cariño hacia las redes y la gente que trabaja en las redes, porque se lo ve un poco como los detractores, los que quieren otra cosa, los que quieren fundir al Frente Amplio, cosa que está muy lejos de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Y última cosa, la elección de la presidencia del Frente Amplio por votación directa fue una propuesta que inicialmente desarrollaron las redes Frente Amplista a partir de 2007, que nos reunimos con los jefes de todas las bancadas Frente Amplistas, y salvo alguno que dijo que le parecía bien, a los demás ni siquiera les parecía bien, pero todos unánimemente nos dijeron que no era el tiempo de hacerlo. Y bueno, poco tiempo después fue el tiempo de hacerlo y todos fueron y votaron. Y creo que ha sido un paso significativo de avance. Entonces, esa es la relación, ¿no? No te escucho, pero te tuve que escuchar, o tuve que participar, o lo tuve que hacer, ¿no? Y entonces creo que es algo que sirve, que contribuye, más allá de que uno le gustaría que fuera otra relación, más productiva, más proactiva, pero bueno, es la que hay. Para ir redondeando, pues se nos está acabando el tiempo, Daina, ¿cuáles son, en función de todas estas cosas que estuvimos conversando, los desafíos que te planteas? Vos hablaste del tema de la ética, ¿no? ¿Qué otros desafíos te planteas como periodista y comunicadora en esta etapa? Yo creo que son los que toda la vida nos hemos planteado. El asunto ahora es que estamos en otro
como en otro renglón. Me parece que los desafíos son los mismos desafíos con otra intensidad o con otras características. Me parece que hoy por hoy me preocupa muchísimo cuando veo que se comparten y se multiplican cosas sin chequear. El chequeo me parece importante desmantelar una cosa que viene en falso, desmantelarla quiero decir, denunciarla, tratar de ayudar a otros a que no lo hagan, a que no se equivoquen, a que no cometan errores, tratar de yo no cometerlos. Y te voy a decir que me parece que los desafíos son éticos fundamentalmente y son de formación, además, formación permanente para un periodista. Repito, no estoy en este momento ejerciendo el periodismo de la información política y noticiosa, estoy más en lo cultural, aunque nunca dejo de estar en lo otro, en lo cultural, en lo social. Pero me parece seguir con el compromiso que uno tiene, con saber que los destinatarios y dueños de nuestro trabajo son las personas, no los dirigentes de turno, sino las personas, y construir todos los días una estrategia imperfecta, porque nunca va a ser perfecta, porque estoy de acuerdo que eso de la ética y la verdad son utopías, construirla de la manera más honesta posible con uno mismo. Me parece que es eso, se resume a eso, es simplemente que ahora hay muchos más productores de noticias que antes, y hay que saber distinguir, y es más difícil distinguir en esa marea de información y de contenidos. Yo te voy a decir una cosa, hace muchísimos años, yo estaba en un concurso para entrar a Radio Sarandí y había elegido un tema para hablar que tenía que ver con los avances científicos. No me importa mucho el contenido, pero sí este ejemplo que utilicé en aquel momento y que siempre conservé porque me parece muy gráfico. Un escritor de ciencia ficción que lamento no recordar el nombre, nunca más me acordé de cuál de todos los monstruos, porque era uno de los monstruos, pero no me acuerdo cuál. Le preguntaban sobre si había que frenar de alguna manera el desarrollo, el avance científico en función de consideraciones como el bienestar de la gente y la vida más natural y en fin, aquello que nos hizo lo que somos. Y este señor decía que eso era como pedirle a alguien que dejara de correr para no consumir oxígeno. Y entonces él decía, en algún momento el hombre descubrió el fuego, vio que podía generar calor. Y entonces tenía la fogata afuera de su cueva, de su casa. Y cuando vio que le daba calorcito, la metió dentro de la casa, esta fogata, y se dio cuenta que la casa se le llenaba de humo. En ese momento el hombre tenía dos alternativas: sacar la fogata para afuera y olvidarse de calentar la casa, o inventar la chimenea. Y entonces, y afortunadamente eligió inventar la chimenea, que es lo que hacemos permanentemente. Estamos inventando chimeneas. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos decir, vamos a eliminar internet porque los chiquilines miran todo el día el celular. Vamos a sacar el iPhone. Hay que ver cómo hacemos para aprovechar eso a nuestro favor. Y hacerlo rendir, y tanto los dirigentes políticos como los periodistas, como los docentes, como todos los consumidores. Hay que ver cómo hacemos para que eso sea a nuestro favor y nos dé mejor calidad de vida y de democracia, que me parece que sigue siendo un valor fundamental, y creo que es una herramienta para eso también. Y me parece que para mí ese es el desafío, tratar de inventar una chimenea y ver cómo puedo hacerla en mi ámbito, y no estigmatizar lo que viene, porque eso es la ola que no. Lo que hay que hacer es ver cómo la manejamos, nada más. No podemos hacer otra cosa. Muchas gracias. Capaz que no inventamos ninguna chimenea hoy, pero capaz que algún ladrillito pudimos aportar. Hemos llegado al final, el tiempo es acotado.